Saludo, una nueva entrega de las Miraditas por Neufri Pérez Volques. Hoy tenemos la grata presencia de José Agustín Peña, mejor conocido entre nosotros como José Lalane. Bienvenido, hermano. Mucho gusto, hermano Pérez Volques, por invitarme a su prestigioso programa, ya que es un canal que mucha gente lo seguimos, lo que queremos saber de la historia, lo que queremos saber sobre el ámbito político, cómo se desenvuelve la esencia política en la República Dominicana. Gracias, hermano, por aceptar nuestra invitación. Hoy vamos a tocar unos tópicos sobre la expedición del 1973, sobre todo hablar un poco de tu padre. Tu padre, el señor, quien se llamara en vida Heberto Giordano Lalane José, mejor conocido como Papilo y el Fiero. ¿En qué año nace tu padre y cómo tu padre se involucra en esos acontecimientos? Pero previo a esto, a esa pregunta, quisiéramos hacer menciones de quienes estuvieron en esa expedición, que ya la población sabe, pero hay una juventud que desconoce eso. Estuvo encabezado por Francisco Alberto Camaño de Ño, Peña Jaque, Holguín Martes, Fallero Ulloa, Jale Helman, Alfredo Pérez Valga, Lalane José, quien era tu padre, y Claudio Camaño. Entonces, respóndeme la pregunta sobre cómo tu padre, en qué año nace y cómo se involucra en ese mundo revolucionario. Nace en 1942, su ingreso de sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que llevaron a formar parte de los movimientos revolucionarios de la época, que eran, ya como todo el mundo sabe, la historia dominicana era contemporáneo, los regímenes dictatoriales y semidictatoriales de los 12 años de Balaguer. Él entra por vía del MPD, vía las federaciones de estudiantes dominicanos. En esa época la lideraban ya Atuey de Can Jiménez y otros políticos de la época, líderes de la época, en el cual también incursionaba. Lo que hay que decirle a esta población no es la verdad a media o la verdad política. La verdad política es la que los políticos quieren que la sociedad entienda o ellos quieran imponerle a la sociedad que oigan sobre la verdadera historia de los acontecidos el 13 de febrero de 1973. 1973. 1973. Aquella gran Entonces, expedición. cuando llega el Blaya, del Blaya no se apean Sí, 9 pero hombres. hay que edificar a esa juventud que desconoce qué es lo que es el Black Jack. El Blaya es como en forma de una lancha rápida que se usó en aquella época, que ya no son tan rápidas como la de hoy día. Pero sí era lo más rápido que había, por eso se le bautizó como el Blaya, porque era una lancha negra, un yate negro. Por eso la juventud hoy tiene que entender y saber que los políticos quieren que ustedes conozcan una parte de lo que era en realidad las expediciones de aquellos tiempos, de los momentos de nosotros, los años 60, donde se combatía a fuego y sangre, con el corazón, con el alma. Era una época donde estaba convulsionando en toda América Latina la revolución, esos jóvenes revolucionarios que surgieron desde las mismas opresiones que recibían de esos mandatos, como usted acaba de externar, de esos regímenes dictatoriales. Esa juventud, que sobre todo esa juventud era una juventud estudiada, era de las universidades que salían esa juventud. Exacto. Salieron de la universidad de toda esa juventud. Exacto, eso es lo que yo quiero que la mayoría de los dominicanos y dominicanas de hoy día puedan entender sobre lo que el sistema político de hoy y el sistema político de ayer no es el mismo. ¿Por qué? Porque eran diferentes sistemas semidictatoriales y anteriormente a la dictadura, porque por eso se habla
de cortesanos de la época de Trujillo y cosas. Pero Balaguer escribió una página que para muchos políticos quizá no le llegaron a entender. Memoria, el libro aquel, Memoria de un cortesano en la era de Trujillo, donde era una famosa página en blanco. Pero vamos a caer en esa parte en un momento. Vamos a hablar un poquito del surgimiento de tu padre. ¿Cómo tu padre se involucra en la guerrilla? Vuelvo y te recalco que desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo ingresa al Movimiento Popular Dominicano, que ese era el MPD en esa época. Sé que yo estaba muy pequeño para esa época, pero existen documentos. Ustedes como familia reposan en sus manos muchas informaciones. Muchas informaciones sí reposan, pero la mayoría de esos documentos, porque es lo que quiero expresarte, Pedro Borges, que cuando se desaparecen físicamente Camaño y Ladani, queda, como decía, un solo testigo ocular. ¿Quién era? Melvin Mañón. Melvin Mañón tenía todo porque todo estaba en Cuba. Sus ropas, sus menesteres, sus cosas. Entonces, parte de esos documentos fueron filtrados los servicios de inteligencia dominicanos, el servicio de inteligencia hasta de los Estados Unidos. Entonces, de esa mayoría de documentos, ahí nada más se supo de lo que el sistema en esa época quería que se supiera. Entonces, la única persona que pudo haber traído fue la hembra que tuvo, que mi hermana de padre, Sumaya Lalane, hija de Quiqueya, que fue con la que él se casó originalmente. ¿Tu padre? Exacto, en Cuba. ¿Tu padre es Lalane José? Sí. Entonces, yo soy hijo de Irma Peña, una santiaguera que estudió junto con él en los años de bachillerato y eso, y se conocieron. Tuvieron una relación y de esa relación nací yo. Solamente no hubo matrimonio, no hubo nada de eso. Una cosa sí te quiero decir, pero yo me puedo poner a disposición de cualquiera que tenga cualquier duda sobre el ADN de mí y de mi padre. Pero se va a hacer un poco difícil. ¿Por qué? No, pero eso no te juego. Porque, eso porque te voy a decir, porque hay gente que quiere jugar con la historia, con la verdad, con lo que es la realidad de los hechos. Recuerda que en 1986 gana Balaguer otra vez, regresa al poder. Se hace unas investigaciones para recuperar las osamentas de Francisco Alberto Camaño y los demás guerrilleros. Cosa que yo la desmentí en un periódico que tenía Leonel Almonte, que era, creo que el periódico La Información. La Información de Leonel Almonte. De Leonel Almonte en esa época. Hablando del 86, año 1986. Sí, después del gobierno de Salvador Roldán. Exacto. Yo estaba desmintiendo todo eso para que el pueblo no se creyera. Quisieron taparme la boca entre los mismos familiares. Pero no importa, yo mantuve mi postura. Y siempre vuelvo y se lo repito, esas osamentas nunca pertenecieron, ni era la de Camaño, ni era la de Lalane José, ni era la de Alfredo Pérez Vargas, ninguna. Se hacían fosas en aquella época, tanto en la dictadura de Trujillo como en la dictadura, la semidictadura. Fosa común. Entonces, esos generales sabían dónde estaban todas esas fosas. Ahora, ¿dónde están los restos de Camaño? Se queda como se quedó, por siempre, la página de Orlando, en blanco. Eso es lo que muchos no quieren aceptar, no quieren decirle a la población qué pasó con el cuerpo de Camaño, qué pasó con el cuerpo de Lalane, de Alfredo Pérez Vargas, Luis Marte. Los verdugos que se han ido a la tumba se lo llevaron con ellos. El único que quizá pueda decir algo, que está en vida todavía, es el general Enrique Pérez Pérez. Pero Pérez acaba de fallecer. Entonces, que era el único que podía decir algo. Por acá de fallecer. Entonces, pero vamos a irnos a los acontecimientos. O sea,
¿En qué año viene esa expedición que tu padre abordó el Black Jack, aquel famoso barco que trajo a esos revolucionarios y desembocan en Playa Caracoles, allá en Asua? O sea, cuando ya ellos suben a la loma, esa es la historia de la narración de los hechos. Que previo a eso ya el gobierno de Joaquín Balaguer tenía la información por dónde iban a llegar y todo eso. Y es por eso que lo acorralan, vinieron, no tenían una población esperándolo, a diferencia de lo que aconteció con Fidel Castro Ruz, que cuando baja de México a Cuba, había una población, campesinas, esperándolo a ellos para proveerle alimento y todas esas cosas, cosa que no sucedió con la expedición de Playa Caracoles. Entonces, ¿cómo tu padre, quisiera preguntarte previo a esas narraciones que nos va a hacer, cómo tu padre pierde, porque era un hombre con una sola mano, cómo tu padre pierde la mano izquierda, porque fue la izquierda, ¿verdad? Sí. Mira, eso estaba estudiando en la universidad en esa época. Te hablo de los años, a principios de los 70, 71. ¿Tu padre estaba estudiando en ese momento en la universidad? En la universidad. Incluso era dirigente junto con este muchachón, licenciado Roberto Santana. Roberto Santana. Que para mí es un ícono y sabe mucho de esa historia. Lo que pasa es que se juega con la memoria del pueblo dominicano, decirle lo que los políticos quieren que ellos oigan. Entonces, sí, en esa época ese joven, Roberto Santana Sánchez, incursionaba junto con la lana. Incluso ellos tuvieron hasta una riña en el comedor por cuestiones de liderazgo dirigencial dentro del estudiantado. ¿Qué pasó? ¿Por qué pierde la mano? Se llama lo que antes se le llamaba, o lo que hoy le llamamos bomba molotov. Él la hace con una manga de franela, como se le llamaba. Tú sabes que en aquel tiempo la juventud, los muchachos, tenían que andar de franela para ir a... Esa era la mecha. Esa era la mecha. La mecha. Entonces era muy corta. Propone prender fuego con una encendedora de esa de gasolina. ¿Para qué fines? No, para probarla, para ver si ya... pero fue en la casa. Esa fue en la casa, no casa materna. No fue en la universidad ni nada, fue en la casa. En la casa materna, exacto. En la casa materna que funcionaba frente al juzgado de primera instancia, la primera circunscripción ahí en Ciudad Nueva. Esas son historias que mucha juventud no lo conoce. En la calle José Gabriel García. Y ahí vivía su madre, doña Lisa. Pero yo estaba un pichoncito todavía para la época. Yo contaba con unos 7, 8 años de edad. ¿Y tú viste ese acontecimiento tu padre cuando... Claro, el problema es que ya sus hermanos ya se habían dispersado, la mayoría. Pero por cuestiones de estudio se habían dispersado. Te hablo de su hermano, Federico Larne, José, Carmen y otros, para no seguir abundando sobre lo familiar. Lo que sí te puedo decir es que cuando él pierde el brazo, él estaba en el baño, quería que alguien más pequeño, que era yo, le prendiera la mecha. Yo le dije que no podía. Entonces la prendió mismo. Cuando quiso tirarla por la ventana, eso reventó porque tenía clavo, tornillo, y eso le desprendió el brazo con todo. Que mucha gente no entendieron qué fue lo que pasó. Y él cogió con su brazo, se quitó la franela, se envuelve el brazo y coge lo que es el Padre Villini. Al Padre Villini, que le queda cerquitica. Exacto. Escondido por entre... En la calle Santomé, esquina Padre Villini, por cierto. Es escondido entre las edificaciones, o sea, las casas coloniales que hay. Imagínense esa bomba explotar. Era un problema. Exacto, en la época. En esa época era un problema. Tú decís que tenía un revólver o algo por ese estilo en la época, era un pecado mortal. Era carta blanca. Entonces, él pierde el brazo, pero ya en esa no se le podía soltar porque en esa época la ciencia no estaba tan avanzada como la de hoy en día. Lo que quiero decirle a la... O sea, tú presenciaste sí, yo me asusté, todo el mundo, su mamá, o sea, mi abuela,